¿Y si no nos han dicho todo lo que debemos saber? ¿Y si la historia que conoces sobre el origen del mundo no es la historia completa? En los episodios anteriores hablamos de la mónada, la fuente perfecta de todo, y de Barbelo, el primer pensamiento, el primer ser de luz. Todo era perfección, todo era armonía, hasta que algo salió mal. Hoy te voy a contar la historia de Sofía, un ser que cometió un error tan grande que ese error creó todo lo que conocemos como el mundo material, incluyéndote a ti. Para entender lo que pasó, necesitas recordar algo del pleroma, ese mundo divino completo que mencionamos antes. Dentro del pleroma existían los eones, seres de luz, emanados de la mónada a través de Barbelo, organizados en parejas. Porque en la cosmología gnóstica, cada eón masculino tenía su contraparte femenina, su consorte, su complemento perfecto. Y entre todos esos eones había uno en particular, su nombre era Sofía, que en griego significa literalmente sabiduría. Sofía era uno de los eones más jóvenes, más alejados de la mónada en la jerarquía del pleroma, y aquí está el primer detalle importante que debes entender. Mientras más alejado estás de la fuente original, más débil se vuelve tu conexión con ella. Sofía sentía esa distancia, sentía que algo le faltaba, y sintió profundamente un deseo de conocer al Padre, a la mónada misma, de volver a esa fuente original de la que todos emanan. ¿Suena familiar ese deseo? Yo creo que sí, porque es exactamente el mismo anhelo que sentimos los seres humanos cuando buscamos algo más grande que nosotros mismos. Aquí es donde la historia se pone interesante. Sofía, movida por ese deseo intenso de conocer al Padre, hizo algo que ningún otro eón había hecho antes. Intentó crear, pero no de la forma correcta. En el pleroma, la creación siempre ocurría en pareja, un eón masculino y su consorte femenina, juntos, en armonía, reflejando el mismo proceso por el cual Barbelo y la mónada habían generado al autógenes. Sofía decidió crear sola, sin su consorte, sin permiso del resto del pleroma. Algunos textos gnósticos dicen que fue orgullo, otros dicen que fue por amor desesperado hacia el Padre. Un intento honesto, aunque equivocado, de generar algo que le acercara más a la fuente. El Evangelio secreto de Juan describe así, y quiero que escuches esto con atención. Y nuestra hermana Sofía quiso producir una semejanza a partir de sí misma sin el consentimiento del Espíritu, y sin que su consorte le hubiera dado su aprobación. ¿Ves el problema? No fue solo que actuó sola, fue que actuó desconectada de su complemento, desconectada de la armonía del pleroma. Y cuando un ser de luz crea desde un lugar de carencia, desde un deseo desesperado, en lugar de crear desde la plenitud, el resultado nunca es perfecto. Lo que Sofía produjo no fue luz pura, no fue un neón perfecto como ella, fue algo deforme, algo sin forma definida, una masa de materia oscura ignorante, carente de luz del pleroma. Los textos la describen como una criatura con forma de serpiente y rostro de león, algo que después conoceremos con un nombre muy específico. Sofía, al ver lo que había creado, sintió algo que ningún león había sentido jamás dentro del pleroma: vergüenza y miedo, porque sabía que esta criatura no podría permanecer en el pleroma. Su imperfección contaminaría la armonía absoluta del mundo divino. Entonces hizo algo desesperado: la expulsó. La arrojó fuera del pleroma, hacia el vacío, hacia la oscuridad que existía en los límites del mundo divino, un espacio sin luz, sin forma, sin nada. Y rodeó esa zona con una especie de barrera de nube luminosa para que esa criatura no pudiera ver de dónde provenía ni regresar jamás al pleroma. ¿Sabes cómo se llama esa criatura que Sofía expulsó? Yaldabaoth, el primer arconte, el que después se convertiría en el Demiurgo, el falso creador del mundo material. Imagina la escena. Yaldabaoth despierta en ese vacío completamente solo, sin saber de dónde viene, sin memoria de su origen, sin ningún conocimiento del pleroma ni de la mónada. No sabe que fue creado por error, no sabe que existe algo superior a él. Lo único que conoce es la oscuridad que le rodea y un poder inmenso que siente correr a través de su ser, porque aunque imperfecta su creación, contenía una chispa de luz original de Sofía, una luz robada, sin saberlo él mismo, de su propia madre. Con ese poder, Yaldabaoth comienza a construir,
crea su propio reino, sus propios servidores, los arcontes, esas túnicas vacías de las que hablamos en videos anteriores, guardianes ciegos que obedecen a su creador sin cuestionarlo. Y en su ignorancia absoluta, en su soledad total, en su falta total de memoria sobre su verdadero origen, Yaldabaoth declara algo que vas a recordar inmediatamente. Yo soy Dios y no hay otro Dios además de mí. ¿Te suena esa frase? Es casi idéntica a una línea del Antiguo Testamento. Y aquí está el corazón de toda la cosmovisión gnóstica. Para los gnósticos, el Dios que se proclama único, el Dios que exige ser el único, no es la fuente verdadera, es un ser ignorante, un ser que olvidó o nunca supo que viene de algo mucho más grande que él mismo. Mientras tanto, en el pleroma, Sofía no se queda tranquila, se da cuenta del error que cometió y siente, por primera vez en la historia del cosmos divino, algo parecido al arrepentimiento. Intenta arreglar lo que hizo, le pide ayuda al resto del pleroma, a los demás eones, incluso directamente a la mónada. Y aquí los textos gnósticos varían un poco según la tradición. Algunos dicen que Sofía misma desciende parcialmente hacia el mundo que Yaldabaoth está construyendo, dejando una parte de luz atrapada ahí, mezclada en la materia que su hijo está creando. Otros textos dicen que es esa luz residual de Sofía la que, sin que Yaldabaoth lo sepa, termina sembrada dentro de los seres humanos que él mismo va a crear después. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que cuando Yaldabaoth, el demiurgo, crea al ser humano sin saberlo, está poniendo dentro de cada persona una chispa de luz de Sofía, una partícula del pleroma, un fragmento de la divinidad original. El demiurgo cree que está creando seres para que lo sirvan, para que lo adoren como el único Dios, pero sin saberlo, está sembrando en cada uno de nosotros la semilla de nuestro propio despertar. Esa chispa, esa partícula de luz atrapada en la materia es el neuma, es exactamente lo que le da nombre a este canal. Te voy a ser honesto, cuando estudié por primera vez esta historia, algo se movió dentro de mí, porque no es solo una historia sobre el origen del cosmos, es una historia sobre el error, la vergüenza, el arrepentimiento y la posibilidad de redención, incluso desde la divinidad misma. Sofía no es una villana en esta historia, es quizás el personaje más humano de toda la cosmología gnóstica. Actuó desde un deseo genuino, cometió un error, sintió vergüenza, intentó repararlo. ¿No es esa exactamente la experiencia humana? Y tal vez por eso los gnósticos consideraban a Sofía tan importante, porque en ella refleja nuestra propia historia, el anhelo de volver a la fuente, el horror que nos aleja, y la posibilidad siempre presente de encontrar el camino de regreso. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de Sofía? Nos enseña que el mundo material en el que vivimos no fue creado por la fuente perfecta de todo, fue creado por un error, por un ser ignorante que ni siquiera sabe que es ignorante, pero también nos enseña algo profundamente esperanzador, que dentro de cada uno de nosotros, atrapada en este mundo material, en este cuerpo, en esta vida, existe una chispa de algo mucho más grande, una chispa que viene directamente de Sofía, y a través de ella, de Barbelo, y a través de Barbelo, de la mónada misma. El error no fue el final de la historia, el error fue el principio de tu historia. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete al canal. En el próximo episodio vamos a hablar directamente del demiurgo, Yaldabaoth, y cómo construyó exactamente el mundo material en el que vivimos, sus 7 arcontes, sus 7 cielos, y por qué los gnósticos creían que escapar de ese sistema era el verdadero propósito de la vida humana. Nos vemos pronto, porque el Neuma recuerda.